Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente a Cabeza Levantada. Acaba de caer el seleccionado mexicano de local en el Estadio Azteca ante Inglaterra por 3-2. Podríamos decir muchísimas cosas, pero lo principal que quiero dejar aquí en las primeras palabras es decir que México ha jugado con valentía, que ha jugado con vergüenza deportiva, que quizás no le sobraron argumentos futbolísticos para poder avasallar al rival, pero aún así ha arrodillado a un seleccionado que tiene muchísimas estrellas en su plantel y que hoy se vieron prácticamente reducidas a la nada misma. Hoy Inglaterra defendió como Paraguay, defendió ante Francia, y no quiero exagerar para nada, y ha demostrado México que haciendo las cosas bien puede llegar a ser un buen seleccionado. Y quiero hablar más que nada para lo que se viene en el seleccionado mexicano, no tanto hablar de este presente, porque siento que es el final de muchas cosas y puede ser el comienzo de otras muy interesantes y muy grandes para el combinado tricolor. Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like, que me dejes en los comentarios qué opinión te merece la participación de México en este mundial, qué pensás que se hizo mal para no haber podido ganar este partido y cuáles fueron los fundamentos que faltaron para llegar a los cuartos de final. Por supuesto, también te invito a que compartas este video si te gusta este contenido y actives la campanita para enterarte absolutamente todo lo que tenemos para ofrecerte de aquí en lo que queda del mundial. También vamos a estar subiendo reacciones, así que te va a servir muchísimo activar las notificaciones. ¿Cuántas cosas que hay para decir, gente? ¿Cuántas cosas hay para decir? Si tuviera que hacer una reacción con todo lo que tengo que esgrimir, seguramente duraría 2 horas. Pero voy a tratar de hacerlo lo más conciso y concreto posible, porque tengo que hablar muchísimas cosas del seleccionado mexicano. No solamente en lo que sucedió hoy en el Estadio Azteca, sino también cosas que ya vengo argumentando hace rato. Para aquellas personas que forman parte de la comunidad y están hace rato aquí, saben que siempre las consideraciones que tengo hacia el fútbol mexicano siempre son positivas, siempre son constructivas, más allá de las chicanas que pueden llegar a ver por la cultura del fútbol en sí, y porque hoy en este partido en particular por supuesto que había un cariño y un acercamiento cercano y genuino hacia el seleccionado mexicano, sobre todo porque a los argentinos y a los ingleses por cuestiones de piel no tenemos una afinidad muy grande. Yo no tengo absolutamente nada contra ningún inglés, pero por supuesto que tradicionalmente nosotros tenemos una distancia y hasta incluso una rivalidad. Entonces a mí me une muchas cosas con la idiosincrasia del futbolista y la idiosincrasia sobre todo del hincha mexicano, que a su manera vive el fútbol y a su manera es feliz con el fútbol, y yo no me puedo meter con la alegría de la gente. Y justamente hablando de la alegría de la gente, yo no puedo creer o yo no podría decir que esta es una derrota de la cual uno pueda llegarse a sentir triste, porque si vamos a los nombres propios que tiene este seleccionado mexicano, hizo muchísimo más de lo que podía, gente. Algunos podrían decir México tenía capacidad para ir mucho más y para poder llegar a los cuartos de final, pero aquí ante estos rivales importantes es cuando los errores cuestan caro, cuando quizás ese pase que no diste bien, esa cobertura que no hiciste a tiempo, esa dinámica que no manejaste en algún sector de la cancha te termina pasando factura. Imagínense un seleccionado de Inglaterra que no está acostumbrado a jugar y que jamás en su vida habrá jugado en la altura, que hoy tuvo que estar pendiente a esa cuestión climatológica que por supuesto que incomoda muchísimo. Aquí en Sudamérica conocemos mucho de ese tema por el tema de la altura de Perú, de Ecuador, de Bolivia, y muchos equipos se hacen fuertes a través de eso. Pero volviendo a lo que fue este partido en particular, creo yo que se hizo más de lo que se pudo, gente. Aquellos que son amigos y hermanos mexicanos saben muy bien que el respeto está, pero con este plantel no podés aspirar a más que esto. Y haber llegado hasta este lugar es más que valorable. Por supuesto que aquel que tenía ilusiones muy grandes y quizás puso muchísimas más expectativas de las que yo podía haber puesto en el seleccionado mexicano va a decir, no, pero no sé, jugaron mal porque se equivocaron en los cambios, porque se equivocaron en esto, en aquello, porque siempre el futbolero pasional y que quizás es un poco irracional va a apelar justamente a eso, al poco sentido común y quizás a lo que se pudo haber hecho y lo que no se pudo haber hecho, lo que pudo haber hecho Javier Aguirre y lo que no pudo haber hecho. Pero para empezar a barajar un poco las cartas y empezar a hablar de este seleccionado mexicano y el contexto que lo rodea, porque yo quiero empezar a fundamentar cosas para poder llegar a este partido. Por supuesto que inicialmente, alerta spoiler, podemos aplaudir, podemos ponderar, podemos decir que fue positivo lo del seleccionado mexicano, y yo por supuesto que suscribo al pie, porque entiendo de que se hizo muchísimo más de lo que se esperaba. ¿Qué puedes esperar con este plantel? ¿Qué puedes esperar con esta falta de recambios? ¿Qué puedes esperar con algunos talentos que no existen, que no hay? ¿Cómo puedes proyectar hacia el futuro si muchos de estos jugadores el próximo mundial lo van a ver por la televisión? Hay un montón de cosas que quiero mencionar, muchas cosas. No me quiero pisar con cosas que tengo que decir, porque si no voy a hacer acá una ensalada gigante. Pero hoy ponderémoslo.
démosles el aplauso a los deportistas. Por supuesto, valoremos lo que han hecho en este mundial. Un mundial positivo y nada más. Para que se vayan a su casa aplaudidos y después que no se le hagan banderas y que no se hagan club de fan de cada uno de estos jugadores, ¿por qué no? Salvo Julián Quiñones, ningún jugador ha sido top. Eso ya para empezar. Pero no tiene la culpa el seleccionado mexicano. Porque el seleccionado mexicano lo que trata de hacer es representar a su país de la mejor manera posible. Pero vos, para poder ser representativamente óptimo y competitivo, necesitas tener un proyecto. Necesitas tener un proceso, necesitas tener una espalda, necesitas tener un respaldo que hoy en día México no tiene. ¿Por qué? Porque México no tiene formativas que estén trabajando seriamente y a conciencia. Podemos ver grandes talentos sueltos en sub-17, en sub-20, pero nunca terminan de respaldar un proceso de recambio en una selección mayor. Salvo Gilberto Mora, que es una excepción a la regla. Pero ¿cuántos más hay de los Gilberto Mora que pueden llegar a estar dando vueltas por todo México? ¿Cuántos hay? ¿Qué proyecto de juveniles se hace en torno a México para poder sacar justamente talentos nuevos? ¿Cuántos clubes en las fuerzas básicas trabajan invirtiendo en sus chicos? Porque saben que el gran problema que tiene México es que la Liga MX no es competitiva. Y no es competitiva por culpa de los mercenarios empresarios que tienen al frente de esos clubes. Muchos de los clubes son sociedades anónimas, deportivas, son SAD. ¿Qué termina sucediendo cuando una SAD es la que está al frente de un club de fútbol? Termina siendo de un club de fútbol una empresa. Los clubes no tienen injerencia como la podría llegar a tener un club donde los socios tienen participación, donde tienen voz y voto, donde deciden hacia dónde van los ingresos. No, cuando vos sos dueño de una empresa, comprás activos, comprás jugadores de otros clubes, comprás jugadores del exterior y te vas nutriendo a partir de eso. Y eso que termina sucediendo a la postre, termina siendo de que jugadores que pinten más o menos bien, por una cuestión de reglamentación le permitas tener unos minutos, pero que no los puedas desarrollar, que no los puedas foguear. Y para colmo de males, si ese pibe tiene un poquito de talento y se lo quiere venir a buscar, no sé, un equipo de la segunda división de Grecia, no te lo permiten llevar porque te igualan la oferta del club que te va a venir a comprar y vos siendo pibe te tenés que quedar jugando como suplente y después en la Liga de Expansión porque no te permiten a vos, siendo activo del club, hacer lo que deportivamente tenés ganas de hacer. Por eso yo valoro mucho lo que hizo en su momento Johan Vázquez, que se fue con la posibilidad de ganar el mismo dinero que iba a ganar en Europa. Se fue a competir a Italia y no teniendo el idioma como fundamento principal, porque tenés que ir a hablar en otro idioma, otra cultura, correr de atrás en los equipos donde militás y terminarse de adaptar a las 2 o las 3 temporadas de haber llegado allá, eso habla a las claras de un jugador que tiene ganas de ser elite. Pero ¿cuántos Johan Vázquez hay en México? Porque de repente Gilberto Mora podría estar jugando, no sé, en el Betis. Pero ¿qué pasa con el Yolo de Tijuana? Seguramente le ponen toda la plata que le podría llegar a poner el Betis en un contrato y el pibe se termina quedando en una liga donde no va a crecer. No va a crecer deportivamente, no va a crecer físicamente, no va a lograr decantar lo que en sus pies se ve, que tiene talento. Porque son pocos los que se animan y son pocos los que pueden ir a Europa, foguearse y ganarse un lugar. ¿Cuántos jugadores de México hoy en día están jugando en Elite y están rompiéndola en Elite? Nadie. De estos 11 titulares, ¿cuántos están rompiéndola en la Elite? Solamente Johan. ¿Quieren que repasemos el equipo? Rangel, Chivas de Guadalajara. Sánchez, PAOK Salónica. César Montes, creo que juega en la Premier League rusa. Johan Vázquez jugando en la Serie A. Gallardo jugando ya hace años en la Liga MX. Lira lo mismo. Gilberto Mora lo mismo. Romo lo mismo. Alvarado lo mismo. Raúl Jiménez seguramente, si no decanta en un equipo del ascenso de Inglaterra, va a terminar cayendo en un equipo de la Liga MX. Y Quiñones jugando en la Liga de los Camellos, en Arabia Saudita. ¿Cuáles de estos 11 jugadores están jugando en la Premier League? Están jugando en el Milan, porque a Santi Jiménez, lamentablemente, y hay que decirlo, el físico no le dio para poder triunfar en Europa, lamentablemente. ¿Cuántas lesiones graves viene teniendo? Un poco por impericia y otro poco por cuestiones hasta poco fortuitas. Pero México, volviendo al punto, no tiene estrategia, no tiene una columna donde sostenerse, deportivamente hablando. Lo vuelvo y lo repito. Pasó primeramente Diego Coca, pasó Jimmy Lozano, van a buscar a Javier Aguirre como un bombero, él se hace cargo y trata de acomodar el equipo de la mejor manera posible, pero no hay un proyecto que respalde. Más allá de que hay talentos, porque hoy lamentablemente echa muchísimo de menos un jugador como Marcel Ruiz,
Un jugador que se termina perdiendo el Mundial por una afección en su rodilla, por no haberse querido operar, porque sabía que si se operaba se perdía el Mundial. Javier Aguirre no lo vio como una posibilidad, se lo termina perdiendo. Y hoy hubiese sido un jugador diferencial en comparación de Romo. Y yo que digo, Romo es un jugador limitado, un jugador que si lo ves de costado tiene panza, un jugador que juega muy modestamente en Chivas de Guadalajara. Y yo que sé, lo veo a Obed Vargas que juega en el Atlético de Madrid, que le da otra dinámica, que le da otro ímpetu, otro espíritu. Y uno no entiende quizás a veces las decisiones de Javier Aguirre, pero ¿cómo te vas a meter con un tipo que trató de hacer lo máximo posible para acomodar un vestuario, para comprometer a un vestuario y para motivar e inyectarle confianza a un vestuario? Muy pocos se jugaban una ficha con este México, Muy pocos se jugaban una ficha con este México. Pero porque no tiene calidades. Tener que acudir a Memo Ochoa para que sea el segundo o el tercer arquero es una falta de respeto para todos los arqueros de la Liga MX. Teniendo 40 años, jugando en Chipre, habiéndote comido más goles que partidos jugados, habiendo tenido muchas más malas que buenas, es una falta de respeto para todos los arqueros de la Liga MX que son mexicanos. Vos me van a decir que el arquero del Toluca es menos que el Memo Ochoa y que no merecía ser convocado. Pero bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el negocio justamente del mismo que acabo de mencionar, que terminan siendo parte de las decisiones de cuerpos técnicos, de la federación, y que no se terminan entendiendo nunca. Entonces, esto puede llegar a ser un puntapié para que México empiece a proyectar cosas importantes, porque seguramente esto sea el despertar para muchos pibes que están en la calle, porque lo que tiene México es que tiene una gran población, tiene más de 150 millones de habitantes. ¿Cuántos chicos están en situación de calle y le encanta jugar al fútbol? ¿Cuántos scouting pueden haber? ¿Cuántos cazadores de talento puede llegar a haber en cada uno de los clubes para sacar a esos pibes de la calle, darle un techo, darle un impulso, darle la posibilidad que se desarrollen en un deporte y el día de mañana estar defendiendo los colores de México? Sin necesidad de tener que acudir a jugadores que estén nacionalizados. Porque si estas reglas no se pudieran aplicar, el tema de la nacionalización o naturalización de jugadores, Santi no estaría en este plantel. Quiñones no estaría en este plantel. Y son dos jugadores que por lo menos en la consideración estaban más que valorados, mejor dicho. Quiñones es el jugador más importante del seleccionado mexicano, coincidimos. Y también es importante de que jugadores, por ejemplo, como Eric Lira, que ha sido para mí la revelación de este mundial, ha sido un gran mediocampista, por lo menos para mí, hoy ha demostrado, se ha convertido en un referente de la selección mexicana de aquí en adelante. Es un jugador indispensable. Va a ser el próximo Andrés Guardado sin lugar a duda. Terrible mediocampista. Pero ¿saben lo que tuvo de malo quizás Eric Lira? Que quizás quiso irse a España a jugar, no sé, a la Almería, que se quiso ir a jugar al Rayo Vallecano y que lamentablemente en México, como está el dinero, le pusieron la plata arriba de la mesa y el tipo se tuvo que quedar a jugar ahí. Porque lamentablemente el deportista es preso de lo que hace y de lo que gana. Y si lo va a ganar jugando a 3 cuadras de su casa, con su familia, a ganarlo jugando en Arabia, se queda a 3 cuadras de su casa, con su tío, con su hermana, con sus hermanos. Y eso es lo malo que tiene México también. Otra cosa mala que tiene México, sus comunicadores. Comunicadores que venden espejitos de colores absolutamente a todos. Y lo que más me duele es que hay un montón de amigos y amigas mexicanas que se terminan comiendo ese chamullo, como le decimos acá. Son todo chucu, acá diríamos también en la jerga. Todo verso, todo mentiras. ¿Cómo vas a decir? Yo escuché decir muchas estupideces, y perdónenme si piensan de la misma manera que estos comunicadores, pero lo tengo que decir. ¿Cómo vas a decir que Memo Ochoa fue el mejor arquero de la historia del seleccionado mexicano? Es una total estupidez. ¿Cómo vas a decir, por ejemplo, que Gilberto Mora es Iniesta? Es una estupidez. ¿Cómo vas a decir que Raúl Jiménez es uno de los 3 mejores centrodelanteros de la Premier League? Eso es una estupidez. Y se lo escuché decir a muchos comunicadores. No quiero apuntar porque son más de 10 los que tengo en la cabeza para decirlos. Pero la prensa mexicana, futbolísticamente hablando, no sabe nada. No sabe lo que es, no sabe de planteos, no sabe de esquemas. Hablan de jugadores por chapa y no hablan por presente de jugadores, porque para mí, hoy en día, por ejemplo, haciendo la comparativa con la selección argentina, hoy por lo menos para mí, está mejor posicionado Valentín Barco, por decirles, está mejor posicionado Valentín Barco que Thiago Almada, por decirles. ¿Y quién tiene mejor presente? Thiago Almada tiene mejor presente, porque viene siendo un jugador que está prácticamente en todas las convocatorias y en todas es titular. Pero para mí tiene mejor presente Valentín Barco. Y yo y otros periodistas y algunos creadores de contenido piensan exactamente lo mismo que yo porque observan fútbol. No puede haber unanimidad y decir que Luis Romo se ha ganado un lugar y que es uno de los grandes exponentes de la mitad de la cancha que tiene el seleccionado mexicano. Cuando tenés un pibe que también es naturalizado
que se llama Obed Vargas, que juega en el Atlético de Madrid, que lo pasa en dinámica, que le pega al arco, que defiende también de la misma manera. Yo no puedo entender eso. El decir mentiras, no sé si porque el representante del jugador paga dinero a los periodistas, o no sé qué entramado haya. Pero no quiero pensar o que viven en un mundo de fantasías, ¿sí? y que le engañan a la gente con sus opiniones, o que verdaderamente piensan de esa manera. Porque si piensan de esa manera, es bastante grave mentirle a la gente de esa manera. O pensar que sabés de fútbol no sabiendo nada. Porque lo mejor que puede llegar a ser un seleccionado como México, en este caso, es, como digo siempre, ponerse los auriculares, escuchar solamente música clásica y no escuchar a ninguno de sus comunicadores. Ni en sus podcasts, ni en sus resúmenes deportivos, ni en sus canales de YouTube, no. Ustedes van a ser grandes cuando salgan de esa cueva de víboras que son todos los comunicadores de fútbol que tiene México. Es un desastre. Y se lo toman a gracia. A veces hacen el ridículo para que los demás latinoamericanos se puedan reír de ustedes. Y eso está mal también. ¿Cómo yo voy a hacerle el caldo gordo a un periodista que lo único que está haciendo es difamarme para que otros vengan y después me insulten? O que después vengan y me denigren. Creadores de contenido que son, también algunos creadores de contenido que son bastante patéticos en sus consideraciones, que no tampoco vale la pena mencionarlos. Pero México se tiene que empezar a tomar en serio el fútbol. Y los que forman parte del fútbol en México, que son los hinchas que están callados muchas veces y los veo en las redes sociales diciendo muchísimas cosas del fútbol mexicano, cosas que son positivas para poder cambiar y que no lo hacen extensivo y que no hacen campañas y que no se paran de mano en los clubes. Porque los Gilberto Mora van a empezar a aparecer cuando los socios empiecen a exigir que se trabaje de la manera que se tiene que trabajar en las divisiones inferiores o, como ustedes le dicen, en las fuerzas básicas. México tendrá que empezar a trabajar de otra manera en las fuerzas básicas. Porque un Gilberto Mora en 180 millones de mexicanos potenciales que puede llegar a seleccionar es muy poco. ¿Cómo no puede haber un solo arquero que no esté atajando fuera de México? No puede haber un solo arquero que esté atajando fuera de México que no sea Memo Ochoa. Porque Acevedo, ¿dónde ataja? ¿En Santos Laguna? Rangel, el Tala, ¿en dónde está? En el Chivas de Guadalajara. Imagínense que nosotros como seleccionado argentino, que en su momento nos pasó, tengamos gran cantidad de convocados del medio local. No pasamos primera ronda, gente. Por más que somos bastante competitivos y vendemos bastante cara a la derrota los argentinos jugando al fútbol. Pero no podríamos, y somos 47 millones de habitantes. Y miren que hay para hacer dulce de leche jugadores aquí, Pero hay una deportividad, una competitividad distinta. Más allá que el formato a mí no me gusta aquí en Argentina, más allá que el ascenso sea, caerse de un puente y tener que escalarlo descalzo, es una cosa injugable el ascenso de Argentina. Si algún momento tienen el lugar para poder hacer esa revisión, fíjense. Pero ustedes no tienen ascenso, hermano. En México no tienen ascenso. La Liga de Expansión es una liga de intercountry, como le decimos acá. Es una liga que no tiene competitividad. Y yo les puedo decir de memoria, porque yo por lo menos trato de informarme para hablar. Ustedes tienen por lo menos 4 o 5 jugadores que están jugando hoy en el primer equipo, que salieron de la Liga de Expansión. Cachorro Montes, Vázquez, Alvarado, Sánchez. ¿Quién más? Tala Rangel, creo que también lo mismo. Eric Lira, creo que también lo mismo. Todos jugadores que salieron de la segunda división. Empezaron sus primeros argumentos futbolísticos, los hicieron en la segunda división. La Hormiga también, la Hormiga González. ¿Por qué le dan tan poco valor a su segunda división? ¿Por qué no permiten que ninguno ascienda? ¿Por qué no permiten que ninguno descienda? ¿Por qué logran eso los empresarios? ¿Y por qué el futbolero mexicano no se puede alzar y no puede mostrar su descontento? Porque si no, después todo esto que estoy diciendo, que son un montón de fundamentos sueltos, son los argumentos que hacen de que México no pueda pasar del quinto partido. Y es un despropósito, porque hoy lo decía de Brasil y lo digo de México también. Son un país tan grande, un país tan lleno de talento, un país que ama tanto el fútbol. Y que estén en estas circunstancias, porque más allá de haber perdido como siempre, habiendo jugado como nunca, no alcanza. No puede ser una derrota digna México. México tiene que ser competitivo. Y los que aplauden este tipo de partidos en los cuales perdés por 1 ante Inglaterra, los que aplauden estos partidos, son los más mediocres del mundo. Son los más mediocres del mundo.
pero los que aplauden, digamos, en el sentido de hacerla heroica, ¿no? De decir, no, pero los 11 héroes, los 11 leones de Javier Aguirre. No, eso es una exageración. Yo, como dije anteriormente, uno puede felicitar, uno puede decir, hicieron bien su trabajo, estás en las gradas, lo aplaudís y te vas a tu casa. No es que después haces un club de fan de decir, no, pero yo soy de Eric Lira desde la primera hora. No, acá no hay que hacer ídolos de barro. Acá hay que hacer un proyecto deportivo. Y las derrotas dignas no las tenés que aplaudir si querés ser grande. Pero volviendo al punto, porque si no voy a terminar diciendo un montón de otras cosas más y sería enojarme por demás en algo que no me tengo que enojar, algo que le compete solamente al que vive y respira el fútbol mexicano todos los días. Pero a mí me da bronca, gente. Honestamente lo digo como argentino. Yo podría estar cagándome de risa a ustedes, pudiendo decir un montón de cosas, pero trato de fundamentar con el conocimiento que tengo, por tener amigos que son creadores de contenido, por mirar Liga MX, por saber de los jugadores que ustedes tienen, por saber la capacidad que tienen para poder ser mejores, más competitivos, y estar en estas circunstancias es muy, muy pobre. Muy pobre. Eso es lo que yo quiero dejar claro en esta reacción. Que lo que hicieron hoy deportivamente ha sido heroico. Pero ha sido heroico, ¿saben por qué? Porque con estos jugadores, en otro momento y con otro técnico, no pasaban de primera ronda, gente. Porque, a ver, Eric Lira funciona bien gracias a un buen bloque que hay defensivo y a partir de lo que hacen también los laterales, que yo dije que los laterales lamentablemente son muy flojos. Gallardo y Sánchez son dos laterales muy flojos. Hoy Sánchez le vio el número de la camiseta durante todo el partido al bueno de Gordon, que yo lo había marcado incluso, porque a ver, yo no quiero hacerme fanático de mis reacciones. Ustedes pueden ir a mis reacciones y ver que yo ya había fundamentado de que México podía llegar a sufrir por los costados, que podía llegar a sufrir desde los laterales, pero ¿a quién ibas a poner? ¿Al Tironcito Chávez? ¿A quién ibas a poner? ¿A Reyes de lateral derecho? No te iba a cambiar mucho la ecuación. Ibas a sufrir exactamente lo mismo, porque estos jugadores son imparables. Gordon es imparable. Bukayo Saka, jugando en una pierna el primer tiempo, hizo desastre 2 veces. Y Jesús Gallardo lo tuvo que ver, también le tuvo que ver la camiseta. Jesús Gallardo, que es prolijo para pasar el ataque, pero que ya tiene 30 y pico de años. ¿Cuántos años tiene? 31 años Gallardo. No va a jugar el próximo mundial. O sea, dentro de lo que es una vida útil de un jugador a los 35 años, prácticamente que estás más para ceder tu espacio que para podernos tener, salvo que estés jugando en Europa en un muy buen nivel. Pero lo de los laterales, por supuesto que es flojo, pero es porque no hay otros. Porque de repente, si vas a Brasil, decís qué malos laterales tienen, pero son, vamos a decir, países como Brasil o como Alemania que están acostumbrados a sacar laterales derechos de calidad. México no está acostumbrado, pero México tiene potencial. Lo que resulta extraño es que no salgan laterales derechos de calidad. Lo que resulta extraño es que no haya una segunda alternativa de volante mixto, porque Marcel Ruiz se termina lesionando y no hay variantes. Brian Gutiérrez jugó, pero es tibio, le falta. Romo jugó, pero Romo juega con experiencia, no juega con fútbol. Es muy limitado Romo, y yo no quiero faltar el respeto a Romo porque no lo conozco, no me miro todos los partidos de la Chivas de Guadalajara, no tengo fundamento para ser tan categórico con Romo, pero siempre me toca verlo y verlo jugar mal. Hasta lo vi jugar de segundo marcador central o primer marcador central y me parece un jugador muy limitado. Aquí en el fútbol argentino no jugaría en primera y no le estoy bajando el precio, para nada. Julián Quiñones es un jugador diferencial y hoy lo demostró ante un seleccionado con Inglaterra y con 2 marcas distintas, con Kwanzaa y después con Spence, y lo hizo bien en las 2 formas. Lástima que después se termina quedando sin piernas y termina siendo un cambio. Pero fíjense, ¿no? Como para cerrar un poco, porque quiero hablar de datos, no quiero hablar del partido porque sería hurgar en la llaga. Fíjense ustedes el tema de las calidades. Voy a poner un ejemplo absurdo para que ustedes lo puedan entender. En Brasil hoy de repente salía Mateus Cunha y en sustitución de él entraba ¿cómo se llama? O entraba Igor Thiago por una posibilidad que estoy dando, o podría entrar como sí entró en el segundo tiempo el ex jugador del Real Madrid que está jugando en el Lyon, no me puedo acordar el nombre, pero bueno, ya me voy a acordar. Hendrik, ¿no? Hendrik, sí, Hendrik. Y México, si se lesionaba, por ejemplo, en el calentamiento Raúl Jiménez, ¿quién entraba para ser el número 9? ¿Y quién terminó para poder tratar de empujar la pelota en los últimos minutos? Santi Jiménez en una pierna, que después se termina quedando sin las 2 piernas. Y después termina entrando, y no quiero ser peyorativo, ¿no? Pero Memote Martínez es un jugador muy limitado. Tiene 1,91 m y todo, pero no tiene calidades. El jugador creo que juega en el Pumas de la UNAM, si no me equivoco, ¿no? No puede entrar. No puede ser tu recambio. No puedes, lo podés poner a la Hormiga, que es un poquito más joven, quizás.
a la Hormiga González con 23 años, que quizás hasta incluso tiene más definición que el Memote, ¿no? Pero, ¿para qué lo ponés? Para que nos riamos, los que somos futboleros. Yo no me reí, pero yo me agarré la cabeza, como diciendo, está bien que lo tenés que ir a buscar a la carga barraca. Yo prefiero ponerlo a Johan Vázquez de 9 que ponerlo a Memote de número 9, a Memote Martínez, porque es muy limitado. Hoy no pivoteó bien una pelota. Hoy lo único que hizo, tocó una sola pelota hacia el costado izquierdo para Gallardo, que tiene un centro horrible, pero qué triste que es ver a México así. Que tenga que ir a buscar un empate y que no tenga banco de suplentes. Porque a ver, si se iba Harry Kane porque se calambraba todo, entraba Oli Watkins. Y si no entraba Oli Watkins, entraba Ivan Toney o entraba Marcus Rashford. Pero México se lesiona Raúl Jiménez, que tiene 35 años, y entra Memote Martínez. Es triste. Es triste, por supuesto, una eliminación del Mundial. Es triste también tener que decir estas cosas, porque obviamente que las cosas como son muchas veces no terminan siendo del todo cómodas. Pero a mí me da un poco de incomodidad tener que decir estas cosas, porque el pueblo de México es un pueblo que estimo un montón. Es un pueblo que me acompaña muchísimo en mi creación de contenido, y le agradezco un montón a todos los suscriptores que son de México, que bancan incluso hasta las reacciones del fútbol argentino. Pero me da pena que un país tan futbolero como México tenga una atmósfera tan tóxica y tan de lastre. Porque el lastre es algo que te genera un peso en contra, no es algo que termina siendo un impulso a tu favor. Y acá el único impulso a favor que tuvo este seleccionado mexicano fue el trabajo en la preparación con Javier Aguirre y la confianza de ustedes, que son sus hinchas, que son sus aficionados. Algunos sobrevalorando, algunos con los pies en la tierra, hoy seguramente muchos llorando esta derrota, porque han hecho un gran trabajo, como dije anteriormente. Fue una muestra de deportividad. Y ha sido lo que, por ejemplo, demuestran muchas veces los boxeadores mexicanos, que de repente ven sangre en su rostro y no se van para atrás, sino que se van para adelante. Empiezan a tirar más manos que antes. Eso es lo que hizo hoy México en los últimos 30 minutos. De la manera que pudo, con los ojos llenos de sangre, intentando romper esa defensa a fuerza de centros. Con un Piojo Alvarado que hizo un trabajo conmovedor, porque el Piojo Alvarado es un extremo normalito, pero la mano que le dio hoy a Sánchez en el lateral derecho, en el retroceso, fue conmovedor. Y hacerse cargo agarrando la pelota de mitad de cancha hacia adelante y yendo a tirar todos los centros de él, más conmovedor todavía. Ese pibe debe estar acalambrado hasta las pestañas, pero hizo un gran trabajo. Lo de Julián Quiñones es un gran trabajo. Lo que hizo hoy Raúl Jiménez es para sacarse el sombrero. Un tipo que podría estar jugando en la MLS, ganando millones, con una panza grande como la que tiene Romo. Y no, el tipo súper profesional, súper goleador, exigiendo como si fuera que está en su mejor época. En la época del Benfica, en la época del Atlético de Madrid, en la época del Wolverhampton. Hoy está modo Wolverhampton, Raúl. Gran trabajo de Raúl, por supuesto, para sacarse el sombrero. Más allá del error que cometió Mora, también. Esos errores son los que terminan haciendo la personalidad del jugador. El jugador, que por más que tenga un talento y un potencial enorme, tiene derecho a equivocarse. A veces te toca equivocarte jugando con el Xolos, y a veces te va a tocar jugar un mundial y equivocarte. Y tener que volverte a tu casa por una equivocación así. Y eso le terminó pasando a Mora. ¿Pero qué vamos a decir? ¿Que el pibe se escondió? No, no se escondió. Le pegaron patadas y no se escondió. Lo empujaron, lo tiraron contra la línea y no se escondió. La pidió en todas. Y esa es la personalidad que tiene que tener un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol formado, jugando en una liga importante, y un jugador con un respaldo de un proyecto en las espaldas. Lo que va a pasar con Rafa Márquez de aquí en adelante es una incógnita. Pero espero que sea un trabajo que inicie justamente con el grito bien fuerte de Rafa hacia el fútbol mexicano para buscar un proyecto totalmente distinto. Haciendo la comparativa, Gustavo Alfaro habló ayer, y no creo que habló ayer solamente, sino que habló en varias conferencias de prensa de que no tenía que haber solamente un replanteo desde las selecciones nacionales, que pasa con Paraguay también, que siempre ha sido un equipo competitivo dentro de Conmebol y que estuvo 16 años ausente de las competiciones de Mundial, pero que lamentablemente cae en ese pozo porque no hay un proyecto de trabajo y porque la Liga de Paraguay no es una liga que tenga proyección, que saque talentos jóvenes hacia la primera división y mucho menos hacia afuera. Le cuesta mucho vender jugadores afuera a Paraguay, exactamente lo mismo que le pasa a México. Pero en Paraguay son menos de 10 millones de habitantes. México, ¿qué excusa puede poner si tienen más de 150 millones de habitantes? Y futuros campeones del mundo, si quieren, pueden armar. Porque México tiene materia prima de sobra. Me consta de que tiene materia prima de sobra. Porque a los chicos les encanta jugar al fútbol. Y porque me imagino que los chicos de, no sé, 6, 7, 8 años
Se han comprado seguramente la camiseta, habrán estado jugando a la pelota desde la mañana hasta la noche, no sé, nombrándose a sí mismo como alguno de los jugadores de la selección de México. Y este es el envión que tenés que aprovechar. Que estos pibes que están creciendo y que están pateando la pelota en la calle, en 12 años defiendan la camiseta de su país. Porque aquí en Argentina se maneja de esa forma. Y Argentina ya tiene 3 estrellas. Y no tiene la misma cantidad de habitantes, tiene 3 veces menos. Y a veces no hay que hacer tantas cosas como para poder ser competitivos. No tenés que hacer lo mismo que hace Japón, por ejemplo, en sus academias. O Corea del Sur en sus academias. O Alemania en sus academias. Puedes hacerlo con tu propia impronta. Pero si el peor enemigo del fútbol mexicano son las personas que manejan el fútbol mexicano, ahí estamos en un problema. ¿Y quién lo resuelve? Ustedes mexicanos, que son futboleros, que aman el deporte y que aman el fútbol, tendrán que dilucidarlo en los lugares y con las personas que correspondan. Pero por lo menos para mí, yo me quedo con un sabor de boca amargo, porque creo que México pudo haber hecho más, y creo que con trabajo, con un buen trabajo de base, hoy hubiese estado disfrutando su clasificación a cuartos de final. ¿Qué le faltó? Trabajo. ¿Qué le faltó? Un proyecto. ¿Qué le faltó? Muchas cosas que acabo de mencionar. México puede, y México se debe una mejor competencia en un mundial. Y no llegar a octavos de final y aplaudirlos. Llegar a octavos de final y exigirle que pasen a cuartos. Y luego exigirles que pasen a semis. Y así la escala. Porque si te vas a conformar solamente con las derrotas dignas, no vas a ser campeón jamás. Y México se merece una alegría importante en el fútbol, porque aman el fútbol como nadie. Y muchas veces le faltan el respeto porque algunos piensan de que el fútbol simplemente para ustedes es un hobby. Y yo tengo total conocimiento de causa de que el mexicano ama, respira y se apasiona con el fútbol, al igual que un argentino. Por eso, un poquito de sinsabor, un montón de cosas dichas en el aire, y espero haber sido lo más claro posible, pero a mí me duele esta eliminación de México. Gran trabajo, como dije, de los muchachos, que no alcanzó, por supuesto, porque enfrente tenías un equipo muy, pero muy gigante. Pero si sirve para adelante, den este partido como un punto de partida, no como la finalización de algo. Porque si después vas a estar viendo con nostalgia que pudiste haberle ganado a Inglaterra, esto que sucedió hoy no va a servir de nada. Espero que les haya gustado esta reacción, disculpen por lo extenso y por lo rebuscado. No quise hablar simplemente del partido, porque del partido van a hablar ustedes en los bares, van a hablar de ustedes seguramente en un montón de lugares, lo van a hablar seguramente en los comentarios. Y bueno, quería hacer una reacción distinta, no burlándome, no riéndome, no dando tampoco, no sé, títulos grandilocuentes, sino hablar justamente de lo que sucedió y de lo que creo que puede llegar a suceder para bien en el fútbol mexicano. Obviamente que espero tus comentarios, espero también que dejes tu like en este video, que te suscribas al canal, que con eso me ayudas de gran manera también. Compartí este video con otros futboleros, porque de esa manera también me ayudas muchísimo a que esta pequeña comunidad siga creciendo, y activa las notificaciones para enterarte de todas las reacciones que van a venir de aquí hasta la final del mundial. Así que nada, gente, un abrazo muy grande a todos los futboleros del mundo que me vienen acompañando. Ustedes saben que es difícil competir con otros creadores de contenido, pero aquí con una opinión distinta, con una verdad alternativa, tratamos de hacer lo mejor que podemos, y espero que sea del agrado de todos ustedes. Por lo menos en lo que tiene que ver con visitas, con likes y con interacciones, sé que todo lo que viene sucediendo es positivo, así que esperemos seguir creciendo, y de la mano de ustedes estoy seguro que así será. Un abrazo muy grande, esto es Cabeza Levantada, y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video.